algunos conceptos de lo básico de investigación. ¿Qué trata uno en investigación? Conocimiento, ciencia, desarrollo, innovación y todas esas cuestiones. Entonces lo primero que vamos a hacer es que... bueno, se me olvidó contarles. Lo que vamos a tratar hoy es metodología general del curso, que es el conocimiento, conocimientos y sus niveles, formas de conocimiento, el trinomio verdad, evidencia, certeza, la ciencia, clasificación de la ciencia y concepto de investigación. La idea es que la metodología del curso sea construida, es decir, que entre todos construyamos lo que vamos a aprender. Entonces lo primero que se va a hacer es que se va a hacer una construcción colectiva del concepto, luego vamos a practicar el concepto y luego ustedes hacen por aparte una revisión teórica del concepto con el fin de que puedan reforzar. Yo traigo unos conceptos que, como les repito, los traigo de Santieri, pero pues ustedes pueden buscar en otros y yo recomiendo los textos que ya se los envío a todos. La idea es que con la práctica del concepto y la construcción colectiva del concepto tengan una experiencia algo cercana a lo que es la investigación. Con la construcción colectiva del concepto y la revisión teórica del concepto y el concepto que yo les doy acá, pues conceptualizan, logran definir cuál es el concepto y luego con eso pueden aplicar y lograr un aprendizaje. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que yo traje, háganse en dos grupos que queden de igual tamaño. ¿Cuántos puntos? Un hombre y un hombre. Sí. Entonces yo traje dos listicas acá. Entonces la metodología que voy a aplicar acá la aprendí de la profesora Constanza. Ella la aplicó una vez en clase que yo estaba con ella. Y básicamente lo que ella hace es que ustedes van a definir qué es, qué no es, unos ejemplos y unos contraargumentos. Y después al final en el grupo van a decir cuál es la definición, compartimos la definición y luego yo les doy la definición y acordamos como una definición entre todos. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué es? Van a decir lo que les parece que es. ¿Qué creen que es? ¿Qué no es? Lo que no es. Sencillísimo. El ejemplo es algo de lo que es y el contraejemplo o contraargumento es algo de lo que no es, que es totalmente opuesto a lo que están diciendo. Entonces, tenemos que 10 minutos, no menos, 5. Sí, ya. Conocimiento. Entonces trabajen conocimiento. ¿Qué es conocimiento? La palabra que le primera conocimiento. Conocimiento. Información de algo. Apropiar información. Como la ¿Cómo? ¿Qué no es? Mecanizar información, o sea, como... ¿No? Sí, yo también lo veía como con ignorancia. Lo el grupo, después leen qué es, qué no es, el ejemplo y el contraejemplo, y los dos grupos pueden intervenir y decir si les parece o no les parece la definición. Y si no, pues entonces yo hago preguntas. ¿Listo? ¿Cómo así? Yo empiezo. ¿Qué es conocimiento? Recepción físico-mental de información por medio de los sentidos. ¿Cómo? Recepción físico-mental de información por medio de los sentidos. ¿Quién me la texta? ¿Ya podemos? No, pues terminemos. Pues yo ¿Es ¿Es por partes? Listo, ya. No ¿Ya? sé. Eso es que es conocimiento, ¿sí? Listo. Ahora, ¿qué es conocimiento? Apropiación de un tema específico.
Pero, o sea, es el concepto que tú nos dijiste que total Sí, concepto. el formato. El otro. Ah, A ver, perdón. sí, pues. Apropiación de información en un... Yo les dije, A todos. tenían que Ahí coger está esos grabado. elementos y formar el concepto final. Sí, en lo de... No teníamos conocimiento de eso. Contraejemplo de eso. Bueno, Bueno, lee lo que tienes de conocimiento. Apropiación de información en un tema específico que permite el análisis y aplicación en diversas situaciones relacionadas con el campo. El análisis. No. Ajá. Entonces, ahora ustedes... ¿Qué hago? Lo estoy armando. Conocimiento es la recepción físico-mental de información por medio de la experiencia o de los sentidos. ¿Listo? ¿Ustedes tienen algo que decir frente al concepto de ellos? ¿Están de acuerdo? Pero es que uno no siempre adquiere el conocimiento por medio de los sentidos. No sé. Sí, pero luego la arreglaron porque dijeron que por la experiencia. Ah, bueno, pero también está, por ejemplo, el fundamento teórico que también te permite tener conocimiento sobre algo para poder Ahí aplicarlo. va. Si usted dice que es físico-mental, pues yo lo veo como así. En el cuerpo. Porque, usted me corrige. ¿Sí? Si está así escrito, quiere decir que solamente lo físico-mental o mental. O sea, Ya que lo abstracto, ¿no? Por ejemplo, ¿usted conoce los números? Yo creo que todos sabemos cómo son. Uno podría decir que sí. ya me lo consumí. Exactamente, eso es muy abstracto. Cuando uno le preguntan qué es el 1, qué es el 2, qué es el 3, uno posiblemente sabe utilizarlo, sabe hacer cosas con él, pero no sabe definirlo. Y eso es algo abstracto, pero sin embargo usted lo conoce. Entonces no es necesariamente físico. Pero si digo físico y mental. No, pero por eso le digo, si está escrito así, Vea. si es físico, coma mental, pues ya yo pienso que es físico aparte de mental. Sí, claro. Físico y mental, no digo y mental. No, físico mental sí es como eso. ¿Usted lo dice físico y mental? No. Bueno. Vamos a ver. Del mismo equipo, vea. Ahora, de esa definición tengo solamente esa crítica. Ustedes hablaron de la experiencia. ¿Ustedes hablaron de la experiencia? No. Bueno, vuelvan y lean el concepto y miramos. Apropiación de, pues que no dijimos cómo se apropia la información. Apropiación de información en un tema específico que permite el análisis y aplicación en diversas situaciones relacionadas con el campo. ¿Qué te permite hacer análisis? O sea, el análisis es un hecho cognoscible. Sí. Y el hecho cognoscible tiene que tener una base. exacto, como un No, precedente. eso es teoría. Y si el conocimiento no es, si ustedes están definiendo conocimiento como un post, entonces el conocimiento no sería precedente. Es decir, si ustedes están diciendo que el conocimiento se da a través del análisis, el conocimiento no está antes del No, análisis. no, no. Pero es que parte, o sea, digamos que la parte principal de la definición es la apropiación del conocimiento. Lo que pasa es que no dijimos cómo se apropiaba. Yo creo Lo que estamos diciendo, Un momento. lo que estamos diciendo es que el conocimiento permite el análisis y la aplicación en otros. En diferentes Como campos. el resultado del análisis. Yo creo que este concepto, donde, ¿cómo es que empieza? ¿Cómo era? No, ¿cómo se empieza? Apropiación de información en un tema Apropiación de específico. información unido con el de ellos y después continuado con el de nosotros, complementaría. Sí, Listo, bueno. claro, porque ellos dicen cómo se apropia el conocimiento. Ok, en esa parte me gusta esa unión. Pero solo me queda una duda. ¿Cómo se da la información? ¿De qué forma viene? El canal. Exactamente, con la experiencia. El Exactamente, pero ¿cómo viene? O sea, ¿cuál es el objeto tangible o intangible en el cual yo percibo la información? Está recorporal ese Eso se llama... Casi perdieron el Se llama autoconocimiento. Puerta. Se agarra. ¿Cuál es el objeto en el que viene la información? Pero ¿cómo es el Porque objeto? Es que yo tampoco... No. claro, porque es que la información,
pueden leer en este texto, pero también al coger un bus viene el letrero. Digamos, yo voy para Timisa, yo voy a Timisa, y viene la información. Esto es información para mí. Necesariamente el letrero que dice Timisa es conocimiento. Implícito en la realidad, ¿no? Sí, exactamente. La información viene de la realidad. Entonces voy a definir ahora sí que es conocimiento. Entonces, el conocimiento es lo que es esencial en todo lo que constituye una relación entre un objeto que conoce y un objeto que se va a conocer. Eso sigue siendo muy abstracto. ¿Qué es en términos más cristianos? Pues es simplemente la interacción entre un objeto que va a ser la realidad con un sujeto. Ese sujeto, ¿cómo la va a experimentar? La va a experimentar a través de su propia verdad. ¿Y cuál es su propia verdad? Los sentidos, las vivencias, su experiencia, digamos, académica, su experiencia como tal en los hechos cotidianos de la vida. Hay diferentes niveles del conocimiento que los expreso allí. Entonces, vamos a suponer que este es el sujeto y que esta es la realidad. Dibuje la realidad así como un hecho también abstracto. La realidad, entonces aquí también vamos a filosofar un poquito. ¿Qué es la realidad? Para ustedes, ¿qué es la realidad? Depende de cada persona, lo subjetivo. Es la verdad. ¿Es la verdad de quién? De cada persona. Del yo. Es la verdad del yo. Y si yo concibo la verdad del yo, la realidad para todos va a ser diferente, ¿cierto? Entonces, por eso esta realidad es un hecho abstracto. Siempre que sea un hecho abstracto, hablamos de una verdad. Y siempre que hablamos de una verdad, la verdad se va a empezar a volver relativa. ¿Cuándo se convierte la verdad en un hecho de conocimiento? Cuando el sujeto obtiene una experiencia con el objeto o cuando el sujeto puede describirla, es capaz de describirla y los otros, digamos de cierta manera, interconectan con esa descripción. Entonces vamos a hablar de empirismo. ¿Qué se les ocurre que es empirismo? Bueno, yo creo que ya lo he trabajado mucho. Sí. ¿Qué es empirismo? Es el conocimiento que no es como formal, o sea, que uno adquiere a través de experiencias. Que llega mediante la práctica. Ajá. Mediante la experiencia. ¿Qué más? Se refiere a prueba y error. Bueno, puede ser. Bueno, el empirismo básicamente es un conocimiento es una forma de obtener conocimiento sin previa planeación. O sea, sin previo voy a obtener conocimiento, sino simplemente uno está en una práctica, en una situación en donde la realidad está ahí y simplemente yo adquiero características de la realidad. El empirismo me va a permitir caracterizar y describir la realidad, pero no hacer inferencias, porque no conozco el por debajo de la realidad. ¿Listo? Listo, vamos a ver el racionalismo. El racionalismo, señor. Digamos, ese empirismo, pues, basado en la experiencia, después de mucho tiempo, aún sin saber lo que hay por debajo, se puede llegar a inferir. Ajá, por ejemplo. Después de mucha experiencia. ¿Por qué? Digamos, no veo así, ¿no? Un proceso de producción donde una persona manufacturera y aprende a las malas a coser. Ok. De pronto no sepa cómo funciona la cosedora, ¿sí? O cómo es el proceso en sí, pero de tanto que ya lo hace, digamos, puede inferir, por ejemplo, cuándo se puede dañar la máquina. Bueno, ok. ¿Tienen alguna otra? Yo tengo la mía. ¿Tienen alguna otra? Sí. Se desarrolla. Bueno, mi contra es que, si bien sí, el sujeto puede llegar a conocer tantísima la realidad, esa realidad, que es la máquina de coser, él no va a poder hacer inferencias de otro tipo de máquinas de coser. ¿Sí me hago entender? Entonces no es inferencia sino una generalización. Es que las inferencias son particularidades que ocurren, ¿cierto? Entonces, yo infiero que, por ejemplo, este grupo se comporta de X manera. No, lo que está sucediendo es que este grupo se comporta de X manera. Hacer inferencias es que todos los capítulos se comportan de estas X maneras. ¿Eso me lo permite el empirismo o el conocimiento, bueno, racional? El conocimiento racional, claro. No, yo he estado en todos los capítulos. No, pero es que usted está teniendo experiencias de esto. Demuéstrame que tiene la Racional. Esta es su Los realidad. datos de la Por muestra y ejemplo, no de la es que, por población. ejemplo, yo hablo en las personas que son especializadas. Es decir, por ejemplo, como pone el ejemplo de los capítulos, si yo he estado en todos los capítulos un determinado largo tiempo, yo puedo inferir cómo se han Pero usted puede hacer inferencias de su experiencia de todos los capítulos del universo.
No, ya creció. Usted puede hacer caracterizar, por ejemplo, si su vida le alcanza para mucho tiempo, de unos 50. Porque usted conoce. ¿A qué voy? A que la realidad puede maximizarse. Es un concepto maximalista, ¿sí? El empirismo lo que trata es de describir esa puntual realidad. Por eso no me permite hacer las inferencias. ¿Sí? ¿Sí está de acuerdo ahí? ¿Alguien más? Listo. El racionalismo. Entonces el racionalismo precisamente lo que busca es eso, conocer lo que existe por debajo de la realidad. La realidad tiene un hecho precedente a lo que se ve. ¿Qué es lo que se ve? Los sentidos. Los sentidos van a percibir, bueno, no solamente los sentidos, las emociones, los sentimientos, van a empezar a percibir ciertas cosas. Pero ¿qué pasa? El cerebro y la capacidad humana es limitada y no vamos a llegar a profundizar en la realidad, lo que está conformando la realidad. Siempre la realidad va a ser un plano en el que va a tener una pantalla aquí y por debajo van a estar muchas cosas que conforman dicha realidad. El racionalismo lo que busca es comprender qué hay debajo de esta, o cómo está compuesta esta realidad. ¿Sí? ¿De dónde viene el racionalismo? Básicamente de las preguntas más filosóficas que se ha hecho el ser humano, como de dónde venimos, para dónde vamos, quién nos creó, por qué estamos acá, etc. Esas realidades son muy profundas y traen consigo algunas respuestas que necesitan de una racionalización, no de una particularidad, sino de un todo, de ver un hecho sistémico. Pero ¿cuándo deja de ser racional hacer eso? Cuando yo no puedo analizar todo. Entonces ahí es donde va el intelectualismo. El intelectualismo es llevar prácticas empíricas al racionalismo, es decir, llevar lo que ya sé, mi técnica y mi práctica, para tratar de comprender todo ese campo muestral. ¿Sabes lo que yo decía? Exactamente. Como usted dice, bueno, yo quiero saber cómo funcionan todos los capítulos de Colombia. Entonces me recorro por lo menos 3 de cada ciudad. Exacto. ¿Sí? Y vamos con el apriorismo. El apriorismo básicamente lo que busca es que el sujeto no esté directamente relacionado con su realidad, pero pueda intervenirla desde una visión por fuera. ¿Eso qué quiere decir? Que es básicamente lo que casi todos hacemos. Nosotros, casi ninguno de nosotros trabaja en una empresa. Bueno, sí, ustedes trabajan en una empresa, pero quizás no podemos diagnosticar de repente muchos de los problemas que puede tener una empresa porque simplemente nos limitan a un horario. Entonces, ¿uno qué hace? Uno desde aquí, desde la academia, lo que hace es abordar ese tipo de problemas, pero desde ciertas suposiciones. Es dibujar una realidad que quizás no existe o que quizás es ideal para poder entender algo de esa posible realidad que está sucediendo afuera. Entonces van a haber dos tipos de realidades. Una realidad que va a ser experimental y que va a ser totalmente empírica, que es la que sucede en la parte de afuera, y una realidad que es la que yo me voy a suponer. Ahí también hay conocimiento. La sumatoria de todas construye conocimiento y el conocimiento va a ser mi verdad. Que si lo puedo imponer, sí o no, va a depender de cómo lo hago. Por ejemplo, si yo les digo que para mí un bus es un elemento que vuela, ¿ustedes me creen? No. ¿Por qué sí? Porque, digamos que, pues físicamente nunca un cuerpo con otro están pegados, entonces él estaría casi sobre la vida. O sea, lo que limita es el límite de fricción que uno diría que está volando. Por ejemplo, ese tipo de razonamiento que está haciendo José es un razonamiento por debajo de la realidad, pero la experiencia de los sentidos que nos dicen que los buses No, porque vuelan. ya limitas ya con nuestra experiencia. Que Exactamente. uno tiene que ver así. Exactamente. Entonces, el nivel de conocimiento va a depender de la interacción con el sujeto, es decir, del tiempo y del espacio con la que yo interactúe, con el objeto, y va a depender también de cómo yo lo analice. El conocimiento que tú vas a adquirir no es el mismo que tú vas a adquirir, ni tú vas a adquirir, así todos estemos aprendiendo de lo mismo, porque nuestras experiencias son diferentes. ¿Ok? Pregunta, ¿qué es y qué no es conocimiento? ¿Qué es? Bueno, ya dijimos que es, ¿qué no es? Entonces, si va a ser una experiencia, ¿será que si yo experimento cualquier cosa ya es conocimiento? ¿Cómo? No, porque es lo que se absorbe de la experiencia. Si tú tuviste una experiencia y no... Precisamente ahí está el error humano, ¿no? Y sobre todo pasa en el amor. ¿Por qué? Los sentimientos son una cuestión abstracta del ser humano y no es conocible, o por lo menos no es tangible. A los seres humanos
se nos ha complicado entender cómo es la cuestión de los sentimientos. Se ha estudiado a través de la ciencia, a través de la parte psicológica, a través de la parte espiritual y un montón de vainas, pero casi que nunca se ha hecho tangible totalmente ese hecho. Por lo tanto, todos hemos experimentado de diferentes formas el amor, como sea, pero no hemos logrado tener conocimiento de él porque no hay un acercamiento total a la parte de debajo del amor, ¿no? Entonces ese puede ser un ejemplo. ¿Y qué hay debajo del amor? Ah, pues eso sí, yo no sé. Me corcho. Pues esto es un cursito gratis, entonces. Me disculpo. Uno ahí solo se logra escribir. Sí. Claro, va a escribir sus experiencias, pero no puede decir que conoce la verdad. Va a aprender de la que De la que tuvo. De la realidad que él creó. cada una, pero nunca la va a poder. De su realidad. A eso voy, que eso no es conocimiento, porque entonces ya yo no estoy describiendo algo que realmente es común para muchas personas, ¿cierto? Es decir, que no hay puntos de intersección, lo que yo les decía, ¿sí? A pesar de que la realidad de cada uno es diferente y a pesar de que todos vivimos en una realidad diferente y percibimos los objetos de diferentes maneras, hay una disociación entre cómo se conceptualiza eso. Entonces, ¿cuál va a ser el producto del conocimiento? El producto del conocimiento va a ser la sistematización y el concepto de lo que yo voy a obtener de esa experiencia o de esa interacción con el objeto. ¿Sí? Igual ahí hay un punto de vista, y es que digamos, o sea, en la naturaleza de las cosas puede haber un orden, entonces en ese sentido puede haber un solo concepto, pero mientras que en los sentimientos todo puede ir variando porque la persona con la que uno interactúa siempre va a ser diferente a uno. Va a Por tener ejemplo. diferentes puntos de vista. Eso, por ejemplo, es una buena pregunta. ¿Bajo qué condiciones actúa y no actúa el conocimiento? ¿Debe ser todo fijo? ¿O puede ser todo variable? ¿O puede ser todo en orden? ¿O puede ser todo Mientras cada complejo? uno funciona. ¿O cómo puede ser el conocimiento? Pues depende, yo diría que depende. Depende directamente de cómo tú percibas el objeto. O de la realidad con el objeto. Y de la experiencia que tenían con el objeto. Lo que tú estás Con el objeto. uno no puede tener un concepto de los sentimientos general porque cada experiencia con cada persona Ajá. es diferente. Diferente. Esa es tu realidad. ¿Tú qué opinas? De todo. Yo creería que no. ¿Por qué? Pues porque justamente, o sea, independientemente de cuáles hayan sido mis vivencias, yo creería que con el paso del tiempo tú aprendes a crear un concepto y a eso te vas encaminando. ¿Pero es tuyo o no? Claro, es mío, pero por eso te pregunté, tú estás diciendo que yo no puedo crear un solo concepto a pesar de todas las vivencias que tienes. Uno solo. No. Para mí, Es que lo ideal es que haya un concepto para todos. Sí, eso es diferente. Como cuando uno le preguntan qué es el amor. O, por ejemplo, o sea, o cosas específicas que la O sea, realidad, lo tuyo que no yo sería salga un concepto, sería ya, empirismo. Sí, lo tuyo es un producto del empirismo de tu realidad, pero no significa que propiamente sea un conocimiento para todos. ¿Sí? O sea, Pero si si no- ponemos extremos, pues la persona que tenga una vivencia amorosa bien y la persona que tenga sufrido por amor. Entonces, Cada una va a tener Mientras sus... a una el amor es lo mejor. y una que sufrió Ajá. los dos. También. Ahora, voy al otro punto. ¿Qué es lo que ha buscado la humanidad? Tratar de organizar el conocimiento y ponernos de acuerdo para hablar en un mismo idioma, ¿cierto? Entonces el conocimiento ya no va a ser la experiencia de lo que yo tenga con el objeto y de mis experiencias, de lo que yo voy a relatar, sino que además de eso yo tengo que demostrar que lo que yo experimento es real y que a través de esa experiencia mi concepto va a ser para todos, ¿sí? Entonces ahí es donde entra la investigación y ahí es donde entra todo ese mundo de la demostración, todo ese mundo de yo convencer a los otros de lo que yo estoy diciendo es verdad. A pesar de que es mi verdad, también puede ser la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, a pesar de que la describas diferente. Sí. A eso me refería, si usted ahorita nos había dicho que tiene que haber puntos de intersección, de cierta manera, las personas que sienten el amor, o sea, por eso existe, de cierta manera, porque todos comparten, así sea un fragmento Exacto. del concepto. Entonces sí sería conocimiento, ¿no? No, no necesariamente porque usted no lo puede producir. ¿O cómo lo produce? O sea, Pero no si, tiene si que la- ser tangible. pero si lo creamos y si esa palabra No, existe, tangible no. de cierta manera el conocimiento está. Y hay puntos en que cada uno, o sea, todos han dicho alguna vez como amor. Ajá. Entonces, cuando uno dice la palabra es porque existe. De cierta manera, ese Ok. conocimiento existe. Y hay puntos en el que todos han vivido, o digamos,
intersecciona la experiencia de ella con la mía o con la de otra persona con la otra persona. Es una red, entonces sí sería conocimiento, ¿no? No, yo pienso que, pues es que ahí lo que pasa es que está disociando la palabra con el sentimiento. La palabra tal vez uno la puede definir y decir, ah, pues el amor es X cosa. ¿Sí? Y todos estamos de acuerdo que es X cosa. Pero ahora bien, ¿tú has experimentado qué es esa X cosa? Porque es que una cosa es saber qué es esto, el papel, pero otra cosa es que tú lo vivas, que lo experimentes. El conocimiento es el producto de la experiencia con la interacción del objeto y con ese resultado. Y en el que todos estamos de acuerdo, ¿sí? Porque la experiencia quizás, todos decimos, el amor es lindo. Supongamos que esa es la definición del amor. El amor es lindo. Y todos estamos de acuerdo que el amor es lindo. Todos decimos, sí, el amor es lindo. Pero para ti el amor es lindo, para ti el amor es lindo, para ti. No, la descripción de la realidad va a ser totalmente diferente y tu experiencia con el amor tal vez no ha sido lindo. Tal vez ha sido feo o muy, muy lindo. ¿Sí? Entiendo, sí. O muy feo. Y en ese caso cambiaría, Muy, muy porque a través del tiempo tú tendrías diferentes conceptos de acuerdo a las experiencias que estás viviendo en el momento del amor. Ajá. O sea, yo podría decir que hoy pienso que el amor es lindo, pero antes podría haber dicho que es una porquería. Listo, hablemos de los conocimientos y sus niveles. Entonces, como les decía, el empírico es ametódico y asistemático, no tiene ningún plan, simplemente sucede, es una cosa que está ahí inmersa en la realidad. El científico va más allá del empírico, por medio del trasciende, se han trascendido los fenómenos de la naturaleza, se han comprendido las causas de las cosas. Ahorita vamos a hablar un poco más de lo científico porque pues vamos a hablar de ciencia, bueno, si alcanzamos. ¿Puedes decir que lo científico tiene una verdad absoluta? Eso vamos a discutirlo ahorita. Lo filosófico es la abstracción de ciertos hechos intangibles que me hacen preguntarme sobre ciertas cosas que yo percibo en la realidad, pero que para algunas personas no resulta tan cercano, ¿sí? Y lo teológico, que era una cosa que ahorita yo escuché a José que me pareció súper interesante, es que, por ejemplo, para todas las personas Dios es una cosa diferente, la religión es una cosa diferente. El conocimiento teológico va a ser un conocimiento supra, o sea, revelado. ¿Qué significa eso? Que el conocimiento teológico, si bien va a tener por detrás una teoría o ciertos fundamentos o ciertas bases, mi experiencia con ese ser supremo o con lo que yo crea, simplemente va a ser lo que él me revela, ¿sí? Y esa descripción de esa realidad no se va a considerar conocimiento a no ser que yo me alinee con esos fundamentos teológicos, ¿sí? No podemos decir, por ejemplo, que a mí Dios me habló, entonces eso ya es conocimiento, supongamos. Pero, no, sabemos que a Moisés también le habló, sabemos que a Abraham le habló, a Jesús y a un montón de gente también le ha hablado, y hay una teoría detrás de eso, de que Dios habla. Entonces ya es conocimiento, ¿sí? ¿Sí entienden la diferencia entre la experiencia de que Dios me hable a la experiencia de la producción en la Biblia de que Dios le habló a un montón de gente? ¿Sí? Ahora, formas y fases del conocimiento. Entonces aquí yo dibujé ese mismo diagramita. Entonces está la fase sensorial. La fase sensorial es donde está ubicado toda la parte experimental y toda la parte empírica. Entonces en la fase sensorial van a estar presentes los sentidos. Y va a estar una parte cognoscible e intangible, que va a ser el cómo yo, por ejemplo, recuerdo, el cómo, por ejemplo, siento y el cómo, por ejemplo, me emociono, ¿sí? En la fase racional es cuando yo aparto todos esos objetos cognoscibles y de los sentidos y lo empiezo a volver organizado, sistematizado y lo empiezo a compartir con otros, ¿listo? Una vez racional, en la que yo en la individualidad empiezo a organizar lo que experimenté, lo que percibí y aparto todo eso, todo lo que sentí lo aparto y empiezo a tratar de organizarlo. Y la fase de sistematización es la que a nosotros nos interesa, que es tratar de escribir, tratar de conceptualizar y divulgar a otras personas lo que yo estoy conociendo, ¿sí? ¿Por qué es el conocimiento importante en la vida de los seres humanos? Porque somos los únicos seres, digamos en la Tierra, supongo, no sé, pero es una aseveración que no tengo pruebas, pero supongo que somos los únicos seres que podemos traducir lo que experimentamos en un lenguaje y en unos símbolos, ¿sí? Los demás seres quizás se pueden expresar a través de ciertas cosas, pero no pueden, digamos, sistematizarlo, no pueden expresarlo directamente.
Entonces, por ejemplo, la lingüística ha tenido una discusión fuerte en cómo, por ejemplo, las cosas se transmiten a través de la escritura y del habla, ¿sí? Entonces, es cómo yo sistematizo y cómo te cuento el cuento, ¿sí? ¿Me hago entender? ¿Hasta ahí hay preguntas? Yo tengo una. Sí, señor. Digamos en los animales cuando está, digamos, la manadita de venados y uno ve el tigre y todos salen al tiempo. Es un tipo de comunicación. Basada en una experiencia de que el tigre es malo y se los va a comer. ¿El cachorro lo sabe? El cachorro, o sea, el tigre cachorro, Sí. lo aprende. Yo no creo que lo aprenda. Lo aprende. Como ¿Usted más qué piensa? instinto, ¿no? No lo aprende porque él nace y nunca ha tenido esa experiencia. Sin embargo, corre. Pero yo creo que es porque ve que todo el mundo corre, entonces, ay, sí, hagamos todo. Por instinto. Por eso El instinto. Listo. El ¿Tú instinto qué y piensas? conocimiento. Pues yo también creeré que lo aprende. Pues porque justamente es parte digamos que la infancia de los animales es justamente estar al lado de sus padres y aprender e imitar lo que ellos hacen. Para que Ujú. cuando ellos sean grandes, papás solitos, pues puedan hacer lo mismo contigo. O digamos que un animal más inteligente como el único que sabe qué fruta comer y qué no. Bueno, eso ya es cuestión de los animales. ¿Yo qué pienso? Sí, no, yo no, pues porque no sé cómo... No sé, bueno. Pero ¿yo qué pienso? Yo pienso que no lo aprenden. Si bien pueden aprender cosas, las cosas más naturales e instintivas no las aprenden. Como nosotros, no aprendemos a hacer X cosas. Simplemente sucede. No, pero Es igual. Igual, por ejemplo, es que depende mucho de tu experiencia, porque por ejemplo, se supone que hay casos de niños que pierden el habla, o sea, se crían como un animal justamente porque están alejados de la sociedad, entonces aprenden otras cosas por el entorno en el que viven. Claro, y es su experiencia directa, es su mundo real. Es para todos eso que él sabe, no sé, crujir, no sé. Bueno. No, Pues para los de pero tú me estás poniendo el ejemplo de que el ser humano, digamos, se cría con, por ejemplo, con ositos. Sí. Va a aprender a hacer cosas de ositos. Pero, ¿se comporta como los humanos? ¿Conoce lo de los humanos? No, es que hay mucho... Pero se podría- Que uno pueda abstraer cosas Sí, de eso. todo el entorno, Sí. independientemente Y que usarlas. esté en el ambiente de los humanos. por Volvemos decirlo al así. punto. La experiencia la puedes describir, pero no la puedes generalizar. No la puedes... ¿O qué piensas? Pero sí habría el conocimiento en el sentido de que cualquier ser humano que no viva en un entorno con otros humanos, tendría que adaptarse a eso. Y aparte nosotros generamos conocimiento a partir de las experiencias, no solo de nosotros mismos, sino de los demás. Por eso es que nosotros hacemos Totalmente. como observaciones de Claro. lo que sucede en un entorno alrededor de nosotros. Exacto, pero depende de tu realidad. Tu realidad es la ciudad, que no es la misma realidad que la del campo. Pongamos, Por ¿no? eso. A eso voy, ¿no? Pero si se aprende, Pipe. Es que una cosa es aprender y otra cosa es el conocimiento. El conocimiento es un producto, vuelvo y les digo. ¿No? Me miran como- No, muy fritado esto. Está enredado. Los ingenieros filosofando, no sé cómo. Pues o sea, es que yo como lo entiendo, yo lo entiendo es como un producto, un resultado. No simplemente es lo que yo adquiero. Pero ese resultado de adaptarse, o sea, Pero ese debe- resultado es de lo que tú adquieres. Pero no puedes comunicarlo, o sea, es decir, tú puedes decir yo vengo de la selva y yo viví con osos y tal y todo eso, pero ¿qué? Pues bien, viviste con osos y sabes actuar como oso y sobrevives como oso y lo que sea. Pero llegaste a la ciudad y aprendiste. pero el producto de ser oso, ¿cuál es? El conocimiento de... Pero es de ella, no es mío, no es de ella, no es de ella. Pero los investigadores en osos pueden decirle a esa persona como, bueno, usted que vivió con ellos, ¿cómo fue su experiencia? Ya es un Obviamente caso investigadores. súper Pues volteado, ahí claro. va intrínseco lo de la investigación. ahí va la Totalmente, pero yo hablo de la experiencia con el entorno que supuestamente esa persona está viviendo. A lo que voy es que el conocimiento es esa experiencia capitalizada, sistematizada, que de alguna manera todos vivimos. Una pregunta, ¿un líder se hace o nace? Está A ver, muy no, gritado. es lo mismo, es lo mismo, No, se cogió. es lo mismo, no, es lo mismo, o sea, es un Pues concepto es que- igual Sí, que, yo te entiendo. igual ya sé que el que usted me está diciendo del lobo, Sí, del tigre,
Pues yo digo que un líder nace. ¿Nace? ¿Y por Digo qué, que por se ejemplo, hace Hitler fue un también. líder? Dentro de todos los conocimientos y conceptos que se tienen sobre el liderazgo, ¿por qué se dice que él no nació siendo líder? Él se hizo. Mire, algo parecido yo pregunté hoy en clase de comprensión de textos que cómo hacían ciertas... El profesor estaba diciendo que para leer un texto no necesitaban tener un acervo intelectual muy grande para intervenir un texto muy complicado. Y yo le decía, pero yo conozco personas que pues no tienen el intelectualismo así a flor de piel, pero pues abordan un texto y lo entienden perfectamente y hay gente muy brillante. Entonces él me decía, ya son características de las personas que es congénito, ¿sí? Las características del cerebro que Nace. pasan y nacen con esa vaina, o los prodigios de la música, tienen un oído de esos brutales, el caso de Beethoven, de Mozart, bueno, no sé. Yo creo que esos casos, o como por ejemplo el caso de Sergei, o el caso, no sé, lo que sea, son más duales. O sea, que uno nace siendo gay. No sé, puede que nazca haciéndolo, hay investigaciones que dicen que uno Que trae que genes, sí. que sí, pero obviamente el entorno también te va a jugar un papel, o sea, Sí, yo ¿sí? O sea, pueden hacer parte de las dos cosas, porque yo puedo tener conocimiento de ser un líder, pero no alimentarlo con otra que ya. O por ejemplo, usted es muy entorno. prodigioso para la música y no lo sabe. Y uno puede tener esos talentos escondidos y puede morirse. Tal vez nunca lo Pero entonces podría decir que eso es conocimiento. Por ejemplo, no sé, Beethoven. Eso no es conocimiento porque no todos lo experimentamos de la misma manera. Beethoven tal vez escuchaba una canción y, no sé, el marica escribía así cosas brutales, pero nosotros no podemos hacer eso. Entonces no es conocimiento. Deja de ser conocimiento cuando es solo para uno. Y entonces, porque... Exactamente. Gracias. Hoy no perdí mi día. O sea que entonces un conocimiento se vuelve cuando usted convence a los demás. No, cuando es Cuando demuestra. Cuando, interceptado pero por por ejemplo, los demás. Hitler, la Caña, realidad caña. que él sentía, Se la hizo ver a todo el para el mundo. pueblo alemán. Exactamente, Ajá. también. Él hizo vivir esa experiencia. O por ejemplo, cuando Einstein lo trataban de loco tratando la teoría. Por ejemplo, el caso de Einstein. Einstein tiene unas teorías súper locas que aún no han salido y al tipo no le creen. Puede ser que de aquí a 100 años salgan y digan, este tipo era brillante y ahora sí todos le creemos. Ajá. Pero hasta el momento eso no es conocimiento, a pesar de que sean cosas muy brillantes. Lo mismo con Stephen Hawking, con bueno, un montón de locos de esos que experimentan cosas que ninguno de nosotros hemos experimentado y que difícilmente llegaremos a experimentar, pero ellos lo saben y nosotros no les creemos. ¿Sí? El caso de Jesús, el tipo tenía yo no he analizado a Jesús desde el punto de vista pues elevado tremendamente, sino la intelectualidad que tenía el tipo. Cuando uno lee la Biblia se da cuenta que era un tipo muy revolucionario, era un conocimiento de él. Entonces, ¿se puede decir que la religión está volviendo conocimiento? No, porque es que lo que decíamos de lo teológico es revelado. Ah, ok. ¿Sí? Es revelado. Eso depende mucho de la fe. Ajá. De cada Exacto, es persona. revelado, simplemente tú... Lo siento. Eso ahí... ya. Eso depende de la fe. Bueno chicos, creo que esto se está acabando el tiempo. Pues la otra que seguimos, Está resollado. la otra es más allá, lo que vamos Sí, a hablar está de chévere. verdad, evidencia y certeza. Yo no tengo la verdad, pues, es decir, lo que les estoy contando aquí no es No es la verdad. La verdad absoluta. no es lo que tiene que ser, no. Ustedes pueden tomarlo diferente. El punto es que traten de entenderlo de la manera más simple para saber que el conocimiento a la larga, o sea, lo que van a sacar de las investigaciones es conocimiento, porque va a ser una intervención a la realidad, porque va a ser una experimentación con la realidad, porque van a hacer inferencias de la realidad y lo van a comunicar a otros para tratar de que esa realidad sea generalizada. Tengo una pregunta. Y es que, o sea, como yo te entiendo el conocimiento, lo veo como en algo que tiene una metodología establecida que mientras yo la cumpla, obtengo los mismos resultados y con una mayor. Así como, Me firman por favor. Me siento por... O sea, que mientras yo todo lo vuelva sistemático es conocimiento. la cosa es verificable. O sea, por ejemplo, si yo te digo que yo, o sea, voy a dar ejemplos locos porque quiero entender. Y por ejemplo, si
entonces tú demuestras que vas a coger a otros 5 niños y los vas a internar y vas a volver a pasar, y va a volver a pasar, ahí es conocimiento. ¿Sí? Claro, porque, Pero no se adapta porque ya para- lo está demostrando, lo está Pero verificando. 5 personas será la muestra suficiente para el mundo. Ella está hablando de 5 personas, simplemente 5 personas tienen que suceder lo mismo. Ya está viendo el comportamiento, son 5 Sí. niños, o sea, sin importar, porque a final de cuentas los bebés Son casi iguales. Aprende. exactamente, o sea, Ahora, en ese punto que ustedes están preguntando es cuando uno habla de ciencia. Es cuando uno empieza a decir cómo interpelamos al conocimiento. Porque lo que ustedes están haciendo es interpelando, y esto puede ser conocimiento, y esto no puede ser, esto porque sí, esto porque no. Pues la ciencia es la respuesta. Ah, ingeniero. La ciencia es la Parece que da un la culto. respuesta. Bueno, yo les envío unos textos, uno es del señor Estanislao Zuleta, él habla de... Estanislao Zuleta es un empírico, es un docente empírico. Zuleta. Y él habla mucho sobre la pedagogía en Colombia, del aprendizaje. Les envío un articulito de un señor que escribió un ensayo sobre la diferencia entre ciencia básica y aplicada. Todavía no lo lean, lo leen cuando veamos ciencia. El método del discurso que lo escribió René Descartes, que si lo quieren también leer, y ya. ese de ciencia básica es el de